el Evangelio, no sabíamos muchas cosas de la Biblia, estábamos recién desempacaditos en el Evangelio, pero teníamos un corazón que ardía por dentro de compartir las buenas nuevas. Nos íbamos con un pequeño fondo de salario que ganábamos en aquel tiempo, agarrábamos el autobús y nos íbamos para México, y allá nos quedábamos sin dinero y nos veníamos de ride. Pero el reino de Dios se tiene que seguir predicando, unidos para servir a Dios en equipo, hermanos. Matrimonios de la iglesia Príncipe de Paz, unidos para servir a Dios en equipo. Busca a alguien a tu alrededor con el cual puedas trabajar. ¿Qué mejor que puedas trabajar o hacer cosas juntos con tu pareja, en tu matrimonio, con tu esposa o con tu esposo? Reúnete con otras personas dentro de la iglesia y enfóquense a llevar este evangelio a las calles. Dice Proverbios capítulo 27 versículo 17: el hierro con hierro se afila, y el hombre en contacto con su prójimo. Gloria a Dios por ello. Qué lindo es Dios. Unidos trabajemos en la iglesia. Esto yo creo que es muy importante porque también protege tu matrimonio. ¿Por qué te lo digo? Mirábamos una pareja que conocemos hace un tiempo, que la hermana, o sea, ellos tuvieron problema en su iglesia y decidieron cada quien irse para otra iglesia porque no estaban a gusto. Por alguna forma la hermana la convencieron a quedarse en la iglesia donde estaba, y el hermano se fue. Ahí miramos el primer error, porque él se hizo miembro de otra iglesia y ella se quedó en la iglesia donde estaba. Entonces, ahí miramos ya la división en la familia. Él trabaja arduamente en la iglesia donde está y ella en la iglesia donde está. Pero ¿qué es lo que pasa? Damos pie a que la gente que no conoce el esposo de la hermana o a la esposa del hermano, ¿qué cree que pasan? Empiezan a decir, wow, hay un hermanito solo ahí en la iglesia y wow, mira, se avienta para predicar. Empieza a meter en la cabeza malos pensamientos, porque acordémonos, el trabajo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Nosotros como pareja tenemos que tener muchísimo cuidado con las puertas que le abrimos al enemigo. Cuando trabajamos juntos en la iglesia, unidos, ¿qué cree que pasa? Estamos cerrando esa puerta y Satanás no se puede infiltrar por ese huequito. Tenemos que estar cuidando por todas las partes porque Satanás es bien astuto. Nosotros nos descuidamos muchas veces, y hago un paréntesis aquí para hablar de las redes sociales. Tengamos mucho cuidado con las redes sociales, con lo que dejamos o lo que permitimos entrar. Las redes sociales son muy positivas, pero también son muy peligrosas. Tengamos cuidado. Yo he mirado hermanas en Facebook que están casadas por 20, 30 años, y ¿qué cree que dice allí donde habla del marital status? Dice soltera. ¿Y qué damos pie con eso? Damos la oportunidad de que por ahí algún bandidito diga, pues la hermana está soltera, o la mujer esa está soltera, déjame le mando un friend request, y se empieza a infiltrar el enemigo. O encontramos páginas de hermanas donde, oigas, las hermanas se convierten en modelos. Unos filtros que les cambia el look. Haga de cuenta que si pasaron por las estéticas con los cirujanos plásticos y las conoce uno y dice, wow, qué decepción. ¿Verdad?
Y puras fotos de ellas y fotos de ellas y fotos de ellas. Y el pobre esposo allá en la casa, trabajando para darle una mejor vida a la mujer. Tengamos cuidado, mis hermanas, mis hermanos, porque también lo he visto en hombres. Pero cuando trabajamos unidos, como pareja, juntos, no damos pie a que esto suceda. ¿Por qué? Porque qué hermoso es que la gente nos pueda ver unidos, trabajando, que digan, mira el matrimonio Rodríguez, ministrando. Mira, los Ujieres son pareja. Qué hermosa familia. Hacemos la diferencia, hacemos el impacto. Nosotros, gracias al Señor, el trabajo de mi esposo nos permite andar muchísimo tiempo juntos por su trabajo. Yo sé que algunos de ustedes no lo pueden porque tienen que trabajar un horario. Pero el tiempo que ustedes lo puedan hacer, háganlo. Me ha tocado ver otros casos donde el esposo está en la casa viendo la televisión, descansando, y la esposa va al mandado y anda ahí batallando a meter las bolsas al carro. Y el esposo bien relax, se queda con los niños. Hermanos, no le demos pie al enemigo, andemos juntos el más tiempo que podamos. Yo lo disfruto, a mí me encanta andar con mi esposo, me fascina. Si voy a la tienda, cualquier cosa, le digo, vamos, ¿te llevo? Sí, vamos. Yo manejo, pero ni manejo, porque siempre traigo mi chofer exclusivo. Qué hermoso es cuando no damos pie a que el enemigo se infiltre y podemos hacer las cosas en casa unidos. Y como les compartía, nuestros hijos están mirando. Me recuerdo en una ocasión que me habla uno de mis hijos y me dice, mamá, ¿dónde andas? Le dije, ando en la tienda. ¿Y papi? Está en la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que está en la casa? O sea, de tan acostumbrados que ellos están vernos juntos siempre, se les hizo tan raro. Y quizás no es raro, ¿verdad? Alguien, pues normal en algunas parejas. Pero en ellos de vernos tanto tiempo que siempre andamos pegados, se les hizo muy raro. Y qué hermoso es poder compartir el más tiempo que podamos con nuestra pareja. Amén. Y para las parejas que acaban de casarse o que tienen poquito, al rato van a empezar, como decía mi esposo, a adivinarse los pensamientos. Yo le digo a mi esposo, a veces salimos y voy pensando, ay, ¿cómo se me antoja un frappe de McDonald's? Y volteo y me dice mi esposo, ¿quieres un frappe? O sea, es como que si ya nos hablamos por la mente. Pero todo esto se va dando cuando usted pasa, cuando relaciona, cuando comunica, cuando está, aprenden a conocerse como su mano. ¿Cierto, pastores? ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 37, igual que nosotros. El mismo mes, febrero, se casaron. ¿Qué día? Y día 6. Oh. Ah, les ganó. Ese era el plan. Nosotros nos íbamos a casar el 14, pero no hubo fecha disponible en el salón. Se la llevaron ustedes. Qué hermoso. Seguimos. Gloria a Dios. Bueno, en el último pensamiento, y de aquí ya vamos a ir cerrando, porque al terminar este pensamiento vamos a recibir las notitas, ¿ok? ¿Las tenemos? Las notas al terminar este pensamiento, ¿ok? Seguimos con el pensamiento de unidos para servir a Dios en equipo. Unidos para servir a Dios en equipo. Siempre pensamos y siempre queremos creer que es lo mejor. Y como hombres y mujeres decidimos que servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ya hemos hablado de 2, 3 cositas, 2, 3 pensamientos que han sido bastante importantes. Y aquí voy a abordar ayudando a otros.
y ayudando a los necesitados y sirviendo a los demás y usando nuestros talentos, ayudando a otros, gente que no conocemos, a los necesitados, a los que miramos abajo de un puente. Ustedes saben quién son. Sirviendo a los demás, hablo de la comunidad. La comunidad que te rodea donde vives. Si vives en una comunidad de casas o si vives en una comunidad de apartamentos o departamentos rentales o de renta, sirviendo a los demás, usando nuestros talentos. Cuando hablo de usando nuestros talentos, no únicamente hablo de los talentos que tienen los músicos que tocan guitarra, bass, batería, piano, etcétera. Hablo de los recursos los cuales tienes o tenemos, que Dios nos provee, que Dios nos da, en los cuales Dios nos ha bendecido. Los talentos son las finanzas, las monedas, lo monetario. ¿Cómo podemos servir a la comunidad? Hay varias cosas. Escúchame. En equipo usamos nuestros talentos. En equipo usamos nuestros dones sirviendo a los demás. En equipo damos nuestros talentos a la gente que necesita. No sé si a ti te ha pasado que de pronto vas viajando por la ciudad en alguna intersección o en algún semáforo y te toca el semáforo rojo en estos lugares donde vive gente debajo de un puente, por ejemplo Mockingbird y la 35, por nombrar alguna calle. Y de pronto se te acerca en ese semáforo que te tocó a ti rojo, se te acerca alguien pidiéndote algo. Te están pidiendo algo de dinero. Entonces tú sacas tu cartera y le das algo de dinero a la persona. Entonces tú ya estás usando tus talentos que Dios te ha dado. Por ende, cuando tú das a alguien que necesita, sin interesarnos cómo él lo vaya o ella a usar, porque a veces nuestra mente dice, no, pues se va a ir a drogar, va a ir a comprar bebida alcohólica, sin interesarnos cómo ellos lo vayan a usar. Dios, tenlo por seguro que nos va a bendecir a nosotros por la acción, por la actitud, por abrir nuestra mano y por dar de nuestros talentos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ayudando a otros, a los necesitados, sirviendo a los demás. ¿Cómo es sirviendo a los demás? De pronto miras a alguien en una silla de ruedas que va solo, moviendo sus ruedas con sus dos manos a entrar a alguna clínica o algún hospital, y las puertas de esa clínica o de ese hospital no son automáticas o no se abren las dos. Nos acercamos a ayudar a los demás. De pronto estás en algún restaurante, nos ha pasado a nosotros mucho. De pronto estás en algún restaurante
no digo nombres, comiendo tu buen plato, y de pronto nosotros miramos personas seniors de 65 y adelante que llegan y se sientan, y yo nada más le echo una mirada a ella y ella ya sabe, y luego le hablamos a la mesera y le decimos: la cuenta de ellos nos la traes, por favor, ayudando a los demás, unidos para servir a Dios en equipo. Estamos en un acuerdo, ¿verdad? Unidos para servir a Dios en equipo. Llegamos a un restaurante en una ocasión, mi esposa y yo, en la ciudad de Corinth, por el 35 al norte de Denton, más allá. Y nos sentamos a comer y llegaron dos personas, o sea, el matrimonio, yo pienso que ya en sus 72 años de edad, y yo a él lo conocía. Y yo no creía que él se acordaba de mí. Y luego le pedimos la cuenta a la mesera de ellos. Y claro, ¿verdad? La mesera va y le dice a las personas: ellos ya pagaron su cuenta, o sea, no se preocupen. Y luego él se me queda viendo de lejos y dijo, en inglés, eran anglos, dice: gracias, Amancio. Se recordó de mi nombre. Entonces, hay cosas que haces sirviendo a los demás que nunca por tu mente vas a pensar ser gratificado. En ocasiones ella y yo hemos sembrado en personas, en los demás, y nunca pensamos en que Dios nos vaya a gratificar mañana o cómo Dios nos vaya a recompensar mañana. Pero tenlo por seguro que Dios no cierra su mano ni su brazo se esconde, sino que su brazo se alarga, su mano se abre y nos bendice maravillosamente. Estábamos mi esposa y yo en unas vacaciones y estábamos, claro, sentados donde había más gente. Nosotros ya habíamos comido, estábamos únicamente descansando, y al lado de nosotros había una familia, matrimonio con 2, 3 niños, y se fueron. Había una tiendita cerca, se fueron y agarraron o compraron, perdónenme la palabra, compraron en la tiendita golosinas para sus niños. Y cuando llegaron con nosotros, ¿qué cree que nos traían? 2 conos de nieve de vainilla con pedacitos de cacahuate arriba, con chocolate, el que más me gusta. Y dijeron: los trajimos para ustedes. No nos conocían, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Nunca sabes dónde Dios te va a bendecir, con quién Dios te va a bendecir. Son ángeles los que Dios envía para que te bendigan a ti, aun cuando no estén necesitados. Porque tú vas sembrando y tarde que temprano vas a cosechar, unidos para servir a Dios, usando nuestros talentos. Este versículo, y con esto cerramos para recibir las boletitas, pero vamos a hacer una oración antes de recibir las boletitas. Primera de Pedro, o primera carta del apóstol Pedro, para ser más correcto, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Qué precioso versículo. En el año 91, que nació nuestro segundo retoño, en el mes de abril del año 91, día 29, Dios nos bendijo.
Nosotros estábamos en una tremenda necesidad económica o financiera y de pronto nosotros vivíamos en la casa de mi suegra y de pronto llegó alguien a la casa con bolsas de mandado. Dios es tan bueno que no se queda con nada. Si le fuera posible a Dios, y le es posible, pero no quiere dañarnos, Dios mandaría un cántaro hecho de barro, lleno de oro, pero Él tiene cuidado de no pegarte en la cabeza para no dañarte. Pero Dios quisiera mandarte ese cántaro lleno de oro. Y yo le digo: Dios, aunque me descalabres, mándame ese cántaro de oro. Voy a leer otra vez el versículo, porque este versículo desde anoche ha estado llenando mucho mi espíritu. Y lo voy a dar lectura una vez más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Se escucha con atención. Cada uno según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos. Por eso hablé comunidad donde vives, gente con la que tú trabajas, en la calle, en el semáforo rojo, alrededor de tu iglesia. Ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos. En la iglesia, tú no sabes si hay alguien aquí que necesita algo urgentemente. No lo sabes. Pero cuando te enteres, no cierres tu mano. No cierres tu mano. Si tienes talentos, no cierres tu mano, porque serás recompensado ampliamente por parte de Dios. Dice: como buenos administradores de la variada. O sea, que Dios tiene una variedad, gracia. Dice: administradores de la variada gracia de Dios. Lo que Dios te ha dado es para que lo administres, y para que lo administres bien. Cuando Dios te ponga en tu corazón compartirlo, compártelo. No lo retengas, porque Dios te va a recompensar. Unidos para servir a Dios en equipo. Unidos para servir a Dios en equipo. Esperando, y todo esto te sea de bendición. Y que pueda llenar tu alma, que pueda llenar tu espíritu, y que pueda más que todo llenar tu matrimonio. Vamos a hacer una oracioncita. Y digo oracioncita porque debe ser una oración. Pero es como cuando alguna gente dice Diosito, y debe ser Dios. Pero yo a veces digo Diosito porque lo quiero tanto a Dios. Y me ha bendecido tanto Dios a mí, a mi matrimonio y a mis hijos, que Diosito. Y no porque lo haga chiquito, sino porque me apropio de mi Dios. Y a veces a los hermanos en la iglesia donde nosotros apoyamos, nuestra iglesia local, le digo mi hermano, y lo saludo y lo abrazo, mi hermano, porque me apropio de él. Y a las hermanas que ya hay más confianza, no con todas, porque tengo que tener cuidado, pero ahí en la iglesia local, algunas hermanas, mi hermana. Y ellas a veces sienten lo mismo que uno. Y de igual, yo dejo que mi esposa, pues, no la dejo, ella también lo hace. O sea, que aquí no estamos de que, oye, te voy a dejar esto que hagas y lo otro no te voy a dejar. O sea, no estamos viviendo en los 40, estamos viviendo en los 20, 25. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie?